grueso con el tema. Hoy vamos a hablar de trata de personas, Juan Ignacio. Exactamente, Cata. A ver, en este programa hemos tratado el tema sobre la prostitución. La prostitución es algo que existe desde el principio de los tiempos, es algo que no podemos negar, es algo que existe, que pasa, que sucede aquí en la Argentina y en otras partes del mundo. Pero lo que nosotros queremos saber y tratar de entender es cuánto detrás del trabajo de prostitución hay una red de trata de personas. Bueno, para eso trajimos especialistas a quienes los chicos, por supuesto, claramente los protagonistas de este programa les van a estar preguntando. Paso a presentarlos rápidamente. Está con nosotros Gustavo Vera, titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y para la protección y asistencia a sus víctimas. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, gracias. Un placer que estés acá. Y Patricia Gordon, psicóloga, coordinadora de equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la trata de personas. Bienvenida, Patricia. Gracias ¿Todo bien? a los dos. Un placer que estén acá. Bueno, gracias por invitarnos. Por favor, Gustavo, bueno, antes saben que las preguntas se las van a hacer los chicos, vamos a dar el puntapié inicial nosotros, justamente para tratar de entender esto que explicábamos recién. Primero que nada, ¿cómo es la situación de red de trata de personas aquí en la República Argentina? Bueno, primero los chicos tienen que saber que la trata de personas es el tercer delito más rentable a escala mundial, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. ¿El tercer delito? El tercer delito. Factura por año 150.000 millones de dólares. Estos son datos de Naciones Unidas, ¿sí? Segundo, para poner en contexto, la trata no es solamente el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas o la captación mediante engaño para explotar sexualmente, sino que la trata también tiene otras modalidades. Tiene la modalidad de explotación laboral, tiene la modalidad de explotación infantil, tiene la modalidad del tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Habrán leído por ahí en algunas noticias del mundo, en algunos países se venden órganos, riñones, etcétera. Eso está prohibido a nivel mundial. Bueno, en fin, tiene la modalidad también de organizaciones coercitivas, a veces popularmente llamadas sectas, donde en su interior ocurren situaciones de explotación laboral o sexual. Hubo una causa muy conocida hace poco tiempo, el Templo de Filadelfia, donde hubo más de 150 personas rescatadas aquí en la Argentina. Y ahora sí, la trata de personas en Argentina. Bueno, en la pandemia se rescataron en el 2020 933 personas de todo el país y en el 2021 1.404. ¿Y en qué, a ver, para poder entenderlo, porque ustedes están metidos hace mucho en esta lucha contra la trata de personas, pero quizás del otro lado, o los chicos que están acá, escuchan por primera vez la palabra trata. Cuando dicen rescatamos una persona, ¿en qué condiciones estaban? ¿En qué consiste, digamos, rescatar una persona? ¿Cómo es una red de trata? Bueno, una red de trata es una red que con fines económicos busca aprovechar la vulnerabilidad de las personas para, mediante engaño o violencia, obligarlas a una situación de servidumbre o de esclavitud, que puede ser laboral o puede ser sexual, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona la obligan a trabajar aprovechando su desesperación económica, más del máximo legal permitido, que son 12 horas, cuando le pagan cuando le pagan menos del salario mínimo, y además cuando trabaja en condiciones indignas, ya ahí no tenés un problema simplemente laboral, tenés un problema penal. Eso es explotación. Claro. Ahora esa explotación puede ser trata, si además a esas personas las trajeron de otro país o de otras provincias con una oferta engañosa. O puede ser simplemente trabajo forzado, si esto ocurre en el territorio. Gustavo, eso es lo que quiero tratar de entender y me sumo a la pregunta de Cata. Tratar de entender cómo una persona es obligada para trabajar sexualmente. Claro, la relación entre trata y prostitución. Exactamente. Claro. Digo, esa persona, de pregunto desde la ignorancia total, digo, Sí, ¿está sí. drogada esa persona? No, ¿Está obligada? ¿Está no. amenazada? ¿Cómo es la situación? No, se hacen diferentes ofertas de trabajar en un instituto de belleza, o de trabajar de camarera, o de trabajar de cuidado de niños. En general se apuntan a los sectores, a los segmentos más vulnerables, digamos, de la población, para, mediante engaño, luego endeudarla, o sea, hacerla trasladar de una provincia a otra, de un país a otro, y después con la excusa de que tiene que pagar la deuda, ir coaccionándola o forzándola, una situación de explotación sexual. Ahora, le quiero preguntar a Patricia, están ya las manos levantadas de todos los jóvenes, pero antes te quiero preguntar, ¿en qué situaciones encontrás a una mujer que fue víctima de una red de trata, digamos, de prostitución? Sí. ¿En qué situaciones está esa mujer cuando la rescatan? Me parece que ya voy a eso, pero que también agrego a lo que se hablaba anteriormente, que es necesario que los chicos y las chicas sepan que existen ciertos pasos para que hablemos de trata, ¿no? Que dentro de esos pasos existe una instancia de
ofrecimiento, una instancia de captación de las personas, otra instancia que tiene que ver con el traslado y finalmente lo que generalmente se llama recepción o acogida, que es cuando alguien las está esperando en algún lugar. Todo eso tiene una finalidad y la finalidad es la explotación de la persona. Por eso decimos que, volviendo un poco a lo que vos estabas preguntando sobre las condiciones, que existen mecanismos de coerción, que la coerción no solamente tiene que ver, digamos, con la violencia física, ¿no? Porque a veces hay mucha cuestión que gira en relación a un imaginario social y colectivo, donde pensamos trata. Yo cuando doy una charla siempre pregunto, bueno, ¿qué se les ocurrió cuando dije trata de personas? Y muchas veces cuando capacitamos nos dicen, y yo me imaginé una cárcel, me imaginé la violencia física, me imaginé el secuestro. Eso no siempre coincide con la realidad. Y alguien que fue víctima de trata generalmente ha sido también víctima de este aprovechamiento de la vulnerabilidad. Y como decía recién, la vulnerabilidad no siempre es económica, aunque esto tiene muchísimo que ver, digamos, las condiciones económicas de quien puede ser captada para una red de trata. Y después existe todo un proceso que tiene que ver con esa violencia que se ejerce, muchas veces física, pero también psicológica, donde en los casos más extremos o por ahí más graves que conocemos, nosotros, digamos, lo pienso como ese arrasamiento, ¿no? del psiquismo, donde alguien ha sido condicionada para acceder, pero para acceder a algo que no quería hacer, pero le quiebran su voluntad. La trata, yo creo que también se sustenta en cuestiones que son muy importantes tener en cuenta. Siempre hay una promesa de algo mejor. Quien promete la continuidad de la vida, quien promete satisfacer las necesidades que no están cubiertas, realmente está prometiendo algo que después resulta falso porque ese trabajo era un engaño, no existe. Claro. Me ¿no? interesa ahondar en las promesas, porque estamos en un canal de aire, somos muchos chicos y esto Bien. no es ajeno a nosotros, digo, conocemos Claro. casos. Es más fácil de caer, porque a veces también se victimiza a las víctimas y se dice cómo cayó en una red de trata, Claro. ¿no? El problema es de la víctima. ¿Cuáles son los ofrecimientos y esas promesas más comunes? ¿Qué sectores? ¿Con qué promesas? ¿Es trabajo? Sí. ¿Es Promesas salud? y sectores, eso que vos decías. Claro. Gente Es muy que está en importante. situación ¿Cuáles de son las vulnerabilidad, alertas lo decía rojas? Gustavo. Claro, Exacto. por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, digo, ¿qué me pueden llegar a ofrecer? Y eso en realidad significa que hay una red de trata atrás. Sí, siempre te van a ofrecer algo que vos necesitas. Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque quien va a captar a alguien sabe lo que necesita. Por eso nosotros necesitamos conocer cuáles son las formas de captación y a dónde se apunta. La promesa siempre, y está ligada a lo económico, como decían recién, y está ligada a quien tiene esa necesidad, es de obtener ese trabajo que tanto desea. Y hay que tener mucho cuidado, porque generalmente por ejemplo, se ofrece un trabajo con una remuneración muy alta, ¿sí? Ah, ¿sí? No hay contratos. Claro. O no sea, hay, plata fácil se ofrece. Plata por fácil, ejemplo. en el marco por de la decirlo de alguna ilegalidad. forma, Sí, sí. un ejemplo concreto. A ver, el año pasado, una joven de 14 años que vivía en las afueras de Mar del Plata, tenía su Facebook Sí. abierto, sin configuración de privacidad, por lo tanto cualquiera podía ver su perfil. Bueno, la contacta un joven desde Bolivia, que evidentemente había leído su perfil y le ofrece lo que él necesitaba. O sea, empieza a entablar una pseudo amistad en la que de alguna manera trata de contenerla por los conflictos que tenía con los padres, por el problema que tenía en la escuela. 14 años, dijiste. 14 años, exactamente. Y la va enganchando con la idea de que se vaya con él, primero que sean novios y que se vaya con él hacia Bolivia a un instituto de belleza. Bueno, la cuestión es que esta joven mantiene en la clandestinidad de su familia esta relación. Cuando ve el digamos, tratante que ya está más o menos madura la situación, viaja a Mar del Plata y se la lleva clandestinamente hacia Bolivia. Por suerte la familia denuncia rápido la situación, intervenimos nosotros, la CNRT y otros organismos paran el micro en Santa Fe. Con una cámara Gesell después se detectó que evidentemente la joven estaba totalmente engañada, el tratante está detenido, pero hoy las redes de trata están operando fuertemente en el ámbito virtual. De cada 10 denuncias que ingresan, 9
provienen del ámbito virtual. Claro. Gustavo o Patricia, los dos me gustaría Sí. que me contesten. ¿Qué trabajo hacen ustedes del comité, tanto, digamos, en la investigación? ¿Cómo se desmantela una red de trata? ¿Y cómo es el trabajo con las víctimas, ¿no? Que imagino la reinserción debe ser muy difícil. Después de haber ¿Querés sufrido una contestar la situación primera así. parte y yo contesto Dale, la sí, segunda? a ver, el comité existe por ley, por una ley de lucha contra la trata, es un organismo interministerial. Dentro del comité, la dirección la elige jefatura de gabinete, pero forman parte del comité varios ministerios. Todos los ministerios que tienen competencia en investigar y perseguir la lucha contra la trata, por ejemplo el Ministerio de Seguridad o por ejemplo el Ministerio de Justicia. Están los ministerios que tienen que ver con la reparación de las víctimas, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o el Ministerio de Trabajo. Y el comité actúa en toda la República Argentina con delegados y delegadas en cada provincia y en cada sección de la provincia de Buenos Aires y trabaja articuladamente con los organismos provinciales y municipales en lo que tiene que ver con la prevención, en lo que tiene que ver con la investigación y en lo que tiene que ver con la canalización de denuncias que se hacen a través de una línea anónima y gratuita, que es el 145, donde recibimos aproximadamente unas 20.000 llamadas por año. 20.000 llamadas 20.000 por por año. año. Hay llamadas de todo tipo. Obviamente hay muchas que son simples dudas, sospechas. Claro. El año pasado, de las llamadas que hubo al 145, se rescataron en total, como les mencionaba, 1.404 víctimas 1.400 de es un 20 montón. jurisdicciones de la República ¿Y Argentina. cómo se llega a la víctima? ¿Cómo es el paso? Ustedes, por ejemplo, reciben la llamada de la denuncia, ¿cómo es hasta llegar a la víctima? El protocolo está ahí. Claro, bueno, está bien, porque se enlaza también con la pregunta que habían hecho anteriormente, ¿cuál es el tratamiento que se da a esta situación? Bueno, existe un protocolo único de articulación, ¿no? Que se desprende de la ley. Ustedes, digamos, también está bueno que sepan, digamos, que contamos con una ley que fue modificada en el año 2012 y ahí se ampliaron derechos. Y en relación a ese protocolo, y yendo un poquito al tema de la asistencia, lo que por ahí deberíamos saber es que existen dos momentos, ¿sí?, de la asistencia, que hay una primera parte que tiene que ver con, por ejemplo, un allanamiento donde intervienen, ¿no?, distintos organismos y se rescata. Existe un programa nacional de rescate que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿sí?, y se encarga de esta primera parte, por decirlo de alguna forma, de la asistencia. Las víctimas tienen derechos, eso es lo que tenemos que tener claro. Una persona que es rescatada, sea un varón, sea una mujer, diversidades, tiene derecho justamente a tener un asesoramiento, tiene derecho a tener un refugio, a estar en un refugio. Por ejemplo, estos primeros pasos hay que proteger a la persona porque sabemos que lo que está detrás, ¿no? Estamos Es muy hablando pesado, de claro. redes de crimen organizado y bueno, existen refugios también, que eso dura un tiempo, por supuesto. Existe algo que me parece que es muy importante mencionar, que también es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. No nos olvidemos que alguien que sufrió semejante nivel de violencia, no estoy diciendo que todos los casos son iguales, eso también me interesa aclararlo. El efecto no siempre es el mismo en las personas, pero bueno, digamos que tiene que tener un acompañamiento psicológico, social. Y eso lo articulamos muy bien con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación. Ese acompañamiento que antes, hace ya bastante tiempo, era solamente por ahí un periodo más breve, pero hoy por hoy, a partir de este convenio, de esta articulación, es todo el tiempo que la persona lo necesite. Nos gusta decir esto de que lo traumático no tiene una fecha de vencimiento y que nunca sabemos cuándo. Entonces, el Estado, en este caso, tiene que oficiar de sostén de esa persona. Claro. Bien, ¿no? a ver. Sí, y ahí es me- importante hagamos un una punto. cuestión para Sí, agregar. A ver, el gran fracaso que hemos tenido como Estado argentino en la lucha contra la trata es que hemos rescatado 17.400 personas desde que hay ley contra la trata en el 2008, pero el 80% de esas personas que rescatamos no las pudimos sacar de la situación de extrema vulnerabilidad, con lo cual varias volvieron a ser explotadas nuevamente. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma que existe hace 2 años? Primero, que hay un programa de inclusión y capacitación laboral en el Ministerio de Trabajo, donde las víctimas que son rescatadas, una vez que tienen la asistencia inicial, se incorporan a ese programa, son capacitadas en un oficio de acuerdo a sus deseos, a sus habilidades y capacidades, y luego, al término del año, el Ministerio tiene que bregar para la inclusión laboral en el ámbito público o en el ámbito privado. Segundo,
Hay varias provincias ya, Catamarca, Chaco, entre otras, varios municipios que han votado cupos laborales o leyes para promover la inclusión laboral de las víctimas de trata. Por ejemplo, Catamarca, a las empresas privadas que contratan personas que fueron víctimas de trata, les paga un año las cargas sociales para que las contraten. ¿Sí? Y tercero, hay un estatuto especial de acceso a la vivienda que hace 20 días que se acaba de votar, que establece que las personas que fueron víctimas del delito de trata, rescatadas en un procedimiento judicial, tienen acceso a la vivienda bajo distintas modalidades, ¿sí? Una vivienda que sea bajo el programa Casa Propia, la construcción de un módulo habitacional, alquileres sociales. ¿Por qué? Porque desde el comité, nosotros venimos de la sociedad civil, hace 20 años que luchamos contra la trata de personas de manera voluntaria. Hoy estamos como funcionarios, digamos, en una tarea, en una temática que le hicimos siempre desde el llano. Sabíamos que había que resolver el problema de acompañamiento terapéutico y acceso a la casa y acceso al trabajo. Son los 3 pilares para evitar que una víctima vuelva a estar revictimizada. Hagamos un punto acá, Patricia y Gustavo, Dale. porque hay muchas manos levantadas Sí. y los chicos quieren preguntar. Por acá en esta tribuna había una pregunta. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Kevin. ¿cuántos años tenés? 18. 18 años. ¿Estás en el colegio? Sí. Están todos en el colegio acá. Quinto año, último año. Sí. Perfecto. Una de las preguntas es, primero, ¿cómo debe actuar la familia ante esta situación Sí. cuando encuentra esto? Y segundo, ¿qué le falta hacer al Estado para poder avanzar sobre estas políticas que erradiquen o puedan seguir previniendo la trata de personas en la Argentina? Bien. No sé si interpreté bien la pregunta con respecto a la familia, ¿no? Por ahí vos te referís a cuál es el rol de la familia Claro, cuando en relación a esto, una ¿no? persona Cuando sospecha algo la sospecha algo familia, que decís. claro, la familia. Sí. Y puede estar sospechando de que su hijo puede estar Sí, ante perfecto. estos problemas. ¿Cómo Sí. se debe actuar? ¿Qué debe hacer ese padre o madre ante esa situación? Bien, bien. Me parece que nosotros siempre decimos que ante la sospecha uno tiene que efectivizar esa denuncia, ¿sí? No porque seamos denunciadores o denunciadoras seriales, pero se me vino otro caso como el de Tandil, ¿no? Donde la familia denuncia, esto ocurrió el año pasado, porque viste que a veces esto empieza con la desaparición, ¿no? De una chica, supongamos. Que en este caso, esa chica era mayor de edad. Pero la familia, que conocía mucho a su hija, sospechaba de que desaparezca de un día para el otro sin dejar ningún tipo de rastro. Entonces se hace la denuncia. Algo muy importante, cuando se hace la denuncia, no es verdad que hay que esperar 24 o 48 horas. ¿Ya? En realidad no hay que esperar nada. Y eso me parece que es importante aclararlo porque justamente esas primeras horas son muy importantes. Por un lado... Eso es re importante lo que claro, está diciendo. me parece... De denunciar al toque que Sí. tenés esa sospecha. Así es. Eso, el funcionario a donde ustedes van a hacer la denuncia o la persona va a denunciar, si no toma esa denuncia, se lo puede denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque se pierde mucho tiempo. Entonces digo, ante una sospecha se puede hacer la denuncia, pero no vayamos a una situación tan Al extrema. 145. Al 145, como 145 dijimos es la hoy. línea. Exacto. Al 145 primero, después si quieren a comisaría van, pero al 145 Pero primero... Es la hay que línea- llamar primero, sí o sí. Porque lo Eh, primero que se tiene que presumir es que lo peor, que pudo Claro. haber sido trata de personas. Ahí está, lo estamos poniendo Y- en pantalla todo el tiempo el teléfono. Y con respecto a lo que decía, si no vamos a un caso tan extremo donde se tenga que hacer una denuncia, a mí me interesa destacar el rol de acompañamiento de la familia, porque si uno está sospechando, hay un delito que cuando Gustavo mencionó estos delitos conexos, ¿no? Que no siempre estamos hablando de trata. El grooming es un delito que hoy por hoy está a la orden del día. Entonces, la familia que sospecha algo en relación a que su hijo, su hija, generalmente son niños, niñas o adolescentes, que se conectan con alguien que se hace pasar por un par y resulta que después no es un par y esto puede terminar o en un abuso sexual o en alguien que sea captado para trata o en un femicidio, como tenemos muchos casos. Ante eso, la familia, en vez de culpar, digamos, a su hija o a su hijo, tiene que acompañar en este proceso y lejos de reprimir esa situación, debe hacer la denuncia también al 137 en este caso, pero también acompañar y saber para no llegar a esa situación. Prevenir es adelantarnos a que las cosas Claro, pasen. totalmente, ¿no? totalmente. Debemos tratar de prevenir estas cosas acompañando justamente y teniendo, digamos, como una actitud que no sea condenatoria, sino que acompañe qué es lo que le está pasando al adolescente, por Y ejemplo. una A ver, segunda pregunta había dentro de tu pregunta. Sí. Ah,
¿qué es lo que debe hacer el Estado para seguir básicamente previniendo estas cosas o poder también erradicar un poco? Excelente pregunta. Tres cosas tiene que hacer el Estado. Pregunta. Tres cosas. La primera es lo que te mencionaba al principio, o sea, tratar de garantizar que la víctima que sea rescatada se le reparen sus derechos. Por ejemplo, aparte del acceso a la vivienda, al trabajo y al acompañamiento terapéutico, también se ha creado un fondo fiduciario que funciona en el Ministerio de Justicia con todos los bienes decomisados de las causas de trata para indemnizar, reparar a la víctima de trata. Esto es lo que tiene que ver con asistencia. Segundo tema, si decimos que la trata es el tercer delito más rentable, es obvio que tenés que seguir la ruta del dinero. Es decir, porque muchas veces la justicia se detiene en el explotador inmediato y no sigue toda la red, entonces detenés al perejil, pero la red queda intacta. Claro. Ejemplo, tenemos 520 causas con sentencia judicial firme, en las cuales tenemos una colección de, si es un taller clandestino, se condena al tallerista, nunca al intermediario o la marca de ropa que se beneficia de esa explotación. Si es en el campo, está condenado el cuadrillero o el vaqueano, nunca el que alquila el campo o el dueño del campo. Y en el caso de los prostíbulos está condenado el proxeneta o la proxeneta, que a veces la proxeneta anteriormente fue víctima, pero la red que cuenta los billetes no. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado la División contra el Trabajo Ilegal de la FIP, la UIF, la Unidad de Información Financiera, que investiga el lavado de dinero, está colaborando activamente también para querellar en las causas judiciales, y estamos trabajando con los jueces para que, igual que en el narcotráfico, terminemos con la colección de perejiles y vayamos por los peces gordos. A ver, hay más preguntas acá en la Yo lo que quería preguntar... ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, ¿cuarto año? De quinto, perdón. Quinto año. Quinto año, muy bien. Exactamente. Yo lo que quería preguntar es si se trabaja en conjunto con las escuelas. ¿Saben? Si hay una capacitación para docentes, para saber la situación de los chicos, de cómo la está pasando en su casa, si están teniendo trata de eso, si tienen alguna capacitación para poder ver si el chico está o chica está pasando mal, y nada, eso. Sí, eso es fundamental también. Se está trabajando desde las escuelas. Trajiste un tema importante que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, que es un eje de trabajo del Comité Ejecutivo. Es decir, ese es el lazo que se establece desde la dirección operativa del comité con muchas instituciones, organismos, sindicatos y demás. Lo que nosotros venimos haciendo ya desde el inicio de la gestión es justamente empezamos a trabajar con docentes, ¿sí? Para que esos docentes que por ahí no tienen una formación específica en el tema, puedan capacitar a sus alumnos, a las alumnas, y recientemente, bueno, estoy pensando en lo que sucedió en Entre Ríos, ¿no? Con el delegado de Entre Ríos que está con ese capacitando, digamos, a las escuelas agrotécnicas. Es fundamental esto porque me parece que la instancia de la articulación con alumnos, con docentes y con toda la comunidad educativa, nos ayuda a trabajar en este primer eje del que estábamos hablando, que es prevenir. Nosotros, o sea, lo que deseamos es que esto no suceda. Es decir, como dije hoy, llegar antes. Entonces, bueno, ¿quiénes más que los alumnos y las alumnas y los docentes son los más indicados para detectar justamente los docentes, ¿no? Los casos. Una cuestión importante, el Estado argentino a través del Ministerio de Ciencia va a invertir en las universidades públicas para que se investigue trata y virtualidad, porque esto avanza muy rápido. Claro, la virtualidad está claro que en el mundo es un gran problema. Hoy en día sí o sí es un protagonista principal. A ver, si te acabas de enganchar, estás escuchando a los chicos en esta oportunidad de La Matanza, cuarto, quinto año de colegio. Los pibes se están preguntando y estamos aquí en altavoz tratando de entender sobre qué es la red de trata de personas. No solamente estamos acá con los chicos, sino que también en todo el país. Estamos en cada rincón de la República Argentina. Y si les parece, viajamos para que vengan las preguntas desde allí. ¿Cómo no? Nos vamos a San Juan. Ahí está Luis Ávila. Luisito, te escuchamos. Sí, chicos, estaba escuchando atentamente lo que decían y se me viene a la cabeza de qué manera uno al día de hoy puede llegar a coordinar, por ejemplo, una cita mediante redes sociales. ¿De qué manera uno coordina algo y está seguro de que no puedes llegar a ser una situación de red de trata, cosa que es muy frecuente? Las noticias las veo todos los días de alguna persona que quedó en juntarse con alguien y desapareció. Y también consultarles si solamente las mujeres y niñas deberían estar atentas a esta situación o también es algo que implique también a otro tipo de diversidades y también a hombres. Bueno. ¿Querés contestar? No, totalmente muy oportuna, digamos, tu pregunta en esto que vos planteás, en el cómo alguien puede
llegar a ser captado o establecer un vínculo de esa manera, me parece que también tenemos que introducir este concepto de la romantización, del noviazgo, de cómo se utiliza el canal afectivo justamente para que alguien establezca un vínculo, cosa que ni siquiera no lo estoy criticando, porque hoy por hoy las redes justamente son las que permiten que nos vinculemos de otra manera, ¿no? Pero cuánta atención hay que prestar a ese aprovechamiento que se hace a través de justamente esto que ellos apuntan, que es la parte afectiva. Entonces, cuando Gustavo contaba este caso hoy al principio de esta chica de Mar del Plata, lo que yo recuerdo de esa situación es que ella hablaba de enamoramiento, es decir, porque termina pensando que está teniendo, entonces ahí está la vulnerabilidad de la persona y que todos en algún punto podemos caer en estafa, eso, ¿no? Y, claro. Hay chicos que han pasado por acá que han contado experiencias en una plataforma que después les quiero preguntar, que está muy de moda, que es OnlyFans. Ya vamos a hablar de eso, pero hay más preguntas por acá, a ver. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Ezequiel, 18 años. Quisiera preguntarle a Gustavo cómo se trabaja para investigar a esos grupos de trata, cómo se los encuentra, cómo se procede, y después a Patricia, psicológicamente, cómo se los acompaña luego a una persona que sufrió trata y cómo se les hace perder ese miedo o evitar que lleve más miedo a la sociedad, digamos, a sus amigos, a su grupo íntimo, que eso surge a veces, eso pasa, o lo vemos en las redes sociales cotidianamente, cómo suben muchas personas casos muy conocidos. ¿Cómo se evita todo eso? ¿Cómo se trabaja psicológicamente desde ese lado? Gracias. Bueno, la investigación está conectada también a la prevención masiva. Nosotros trabajamos en toda la República Argentina con delegados y delegadas que están en todas las provincias. Estos delegados y delegadas se vinculan en una mesa de trabajo común con todos los organismos provinciales y nacionales en el territorio para articular de alguna manera trabajos que tienen que ver con la prevención de la línea 145, capacitaciones y tratar de instalar fuertemente el tema en cada provincia. Ahora bien, también se trabaja con organizaciones de la sociedad civil, se trabaja con los municipios, pero lo más eficaz que ha resultado es trabajar de la periferia al centro. Si la trata opera sobre los sectores vulnerables, nosotros tenemos que estar en los lugares de altísima vulnerabilidad, que es ahí donde ocurren los problemas. Por ejemplo, Aguas Blancas, por ejemplo, en Orán, por ejemplo, en la frontera seca de 800 kilómetros de Clorinda, limítrofe con Paraguay, por ejemplo, en Iguazú, en Misiones, por ejemplo, en los Pasos Cordilleranos, por ejemplo, en Río Grande. O sea, hay lugares donde por las estadísticas y los niveles de vulnerabilidad o las situaciones geográficas es más habitual que existan situaciones de explotación en las que tenemos que intervenir. También en áreas rurales, por ejemplo, el Alto Valle, que comprende la zona de Río Negro y Neuquén, sabemos que hay 35.000 personas que viajan entre noviembre y marzo para distintos trabajos temporarios donde son engañados con ofertas laborales que después terminan en una situación de trata laboral o reducción a servidumbre. No digo que las 35.000 estén así, pero que las 35.000 no están registradas seguro. Ahora, dentro de los que no están registrados, hay muchos que tienen estos 3 parámetros de explotación que yo mencionaba. Trabajan más de 12 horas, cobran miseria y trabajan en condiciones totalmente indignantes. Ahí trabajamos con la FIP, con la UIF, con el SENASA, con trabajo. Esta temporada, por ejemplo, pudimos prevenir bastante, ¿sí? Entonces digo, y también la gente sabe. O sea, cuando vos ponés masivamente en un barrio de La Matanza el 145, les explicás a las escuelas, le explicás a la sociedad civil y la gente sabe que puede hacer esta denuncia. Bueno, por eso, si lo supieran, concretamente llamarían. El problema es que nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos un delegado por la zona, digamos, el primer cordón, la primera sección, uno por la tercera, que son secciones inmensas. En las provincias está más organizado. La provincia de Buenos Aires es inmensa. Lo que está organizado, por ejemplo, es la sexta sección, muy bien. La quinta se está organizando, la cuarta también. Cada sección son 25/27 municipios. Pero ustedes saben que la primera y la tercera son las más intensas. Ahí hemos trabajado con Loma de Zamora. Pero hemos Gustavo, ¿vos trabajado con sentís Merlo, que con la Ituzaingó. sociedad sabe, por ejemplo, cuál es el número o sentís que falta una promoción por parte? No, tiene que haber una promoción mucho más fuerte por parte de los canales públicos, obviamente, y a nivel institucional. Nosotros hemos logrado, miren, el año pasado se distribuyeron 60.000 calcos para distribuir, digamos, publicitar en todo el país, en todas las provincias, y entraron denuncias a 145 de las 24 jurisdicciones. Es la primera vez que ocurre. Siempre había de 15, 16 provincias, y parecía que había provincias que
no llegaban denuncias. No es que no había, sino que no había conocimiento de Ahora, herramientas. estás hablando de Por ejemplo, provincias. hoy Sí. que el canal esté publicitando el número 145 mientras está este programa es un paso adelante, como cada vez que se tiene que hablar de trata de personas en los canales de televisión o en cualquier... Gustavo, ¿cómo lo trata el tema de fake news relacionado al caso? ¿Cómo Eso lo puede trata? pasar, el tema de las fake news. ¿En qué sentido? Por ejemplo... O sea, que por ejemplo se divulgue una noticia falsa, imágenes falsas que a su trabajo quizás le haga daño, quizás ustedes se toman el trabajo en el asunto y no era nada que ver. ¿Les pasó? Nos pasó, sí, por supuesto, nos pasó de falsas denuncias, pero ¿qué pasa? Cuando llega el 145 va a la Protex. La Protex popularmente la Fiscalía Antitrata Nacional, con gente muy proba, el doctor Marcelo Colombo, la doctora Alejandra Mángano, que hace muchos años que trabajan en el tema, y ellos chequean, obviamente, rápidamente, si se trata de alguna una denuncia falsa o no. En general se busca el vínculo directo con los familiares que hicieron la denuncia para ver si efectivamente se trata de un caso de desaparición de persona o no. A ver, decías, en todas las provincias se nos está acabando el tiempo, estamos en todo el país, hay muchas manos levantadas, queda para una segunda vuelta, pero Mica en Córdoba tiene la última pregunta. Bueno, cuando hablamos de trata de personas, a mí se me viene a la cabeza la palabra prostitución. Recién Cata habló de una plataforma OnlyFans que en Más Radio Córdoba debatíamos el otro día y la gente defendía porque es con el consentimiento de cada uno tener esa plataforma y yo decía, para mí es prostitución virtual. La pregunta es, ¿la prostitución es la puerta a la trata de personas? Sí, sí, claramente puede serlo. Y de hecho acá cuando se hizo el programa sobre OnlyFans, un periodista alertó sobre un informe de la BBC de que había menores, inclusive que estaban participando dentro del circuito de compartir contenidos eróticos. Contá, Gustavo, que es OnlyFans para la gente que no sabe. Una plataforma virtual donde pagando determinada cantidad de dinero se ofrece un contenido, en la mayoría de los casos, de tipo sexual. ¿Sí? Y esto en general se lo presenta como una especie de panacea. Y la verdad que sí, es una situación de explotación sexual porque hay una empresa que se está beneficiando económicamente, concretamente de la exposición de las personas, que en general son personas como la chica que estuvo acá, que trabajaba en una zapatería en la provincia, se quedó sin trabajo. Lo que quiero decir es que se aprovecha la vulnerabilidad de las personas, pero no en la Argentina, en el mundo, para imponer un pensamiento basado en la tiranía del dinero, donde nosotros pasamos a ser simples mercancías y donde todo se puede vender. Se puede vender el cuerpo, se puede vender la dignidad, se puede vender un órgano, se puede vender niños, por ejemplo, con el alquiler de vientre. Entonces, hay una concepción de colonialismo cultural que pretende derribar las convenciones internacionales que establecen que hay una dignidad del ser humano. O sea, lo creen los que son religiosos y también los que no lo son, porque los seres humanos, de alguna manera, son los que custodian el planeta Tierra y a todas las demás especies. Por lo tanto, esa dignidad se la trata de destruir, porque a los pobres la única opción que le dan, en vez de darles trabajo digno, es descartarlo y decir, bueno, ¿no tenés plata? Listo, vendete en OnlyFans, vendé tu cuerpo, prostituite en la calle, vendé tu órgano, esclavizate en el campo, esclavizate en un taller clandestino. No, chicos. Acá hubo un país que tenía 2 o 3% de desocupación durante 3 décadas, donde cada joven que tenía 16 años, 17 años, 18 años, hacía una pasantía que le pagaban un sueldo o empezaba a trabajar y tenía trabajo estable a los 18. Tenemos que volver a construir ese país que proteja a la comunidad y que todo se puede comercializar, menos la dignidad humana. La dignidad humana es sagrada. Y no lo digo en términos religiosos, lo digo en términos de las convenciones. Por eso, en todo el mundo está prohibido la venta de órganos, tejidos y fluidos. ¿Vieron que en la pandemia, por ejemplo, hubo causas penales a los que vendían el plasma? Porque está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque la Organización Mundial de la Salud dice el cuerpo humano es sagrado, no es un objeto de comercialización. Gustavo, lamentablemente se nos termina el tiempo. Gracias. Nos quedan un montón de manos levantadas. Por parte de los chicos, pero supimos entender un poco las preguntas que nos hacíamos al principio y sobre todo informamos a la gente poniendo también el número en pantalla más que nada. La herramienta que bueno, hace falta más difusión sobre eso. Haremos una segunda parte. Por supuesto. Gustavo, Patricia, gracias por haber pasado por aquí. Gracias a los chicos. Gracias, chicos.